Como ustedes recordarán, el sistema endocrino, junto con el sistema nervioso, ¿verdad?, regulan la homeostasis celular de todo el organismo. Entonces aquí estamos presentando las glándulas, ¿verdad?, que componen el sistema endocrino. La homeostasis celular de todo el organismo está regulado por el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ambos sistemas están íntimamente integrados, en particular por el hipotálamo, que modula la actividad hipoficiaria, ¿verdad?, y en las células neuroendocrinas más ampliamente dispersas. Si recordamos, el hipotálamo es un órgano pequeño, ¿verdad?, que representa una parte importante del sistema nervioso central y es esencial para la vida. Este controla al sistema nervioso periférico, al sistema endocrino, y de manera indirecta se encarga de controlar, pues, la homeostasis corporal. Para que, bueno, las hormonas elaboradas, ¿verdad?, por las glándulas endocrinas interactúan con sus órganos diana a través de los receptores celulares, que en su mayor parte son específicos, pues, para cada hormona, ¿verdad? Y así tenemos receptores de membrana, receptores citoplasmáticos y receptores intranucleares. Aquí pueden ver ustedes, ¿verdad?, que la glándula hipófisis, una glándula tan pequeña pero tan compleja, ¿verdad? Vamos a ver, pues, que allí se encuentran alojadas una gran cantidad de hormonas que desempeñan funciones especiales, ¿verdad?, y que son importantes, pues, para el mantenimiento del funcionamiento corporal. Así tenemos, pues, que la adenohipófisis es una parte, ¿verdad?, de la hipófisis que corresponde a la parte anterior. Y en esta adenohipófisis vamos a encontrar a la hormona ACTH, que es la hormona adenocorticotrópica, ¿verdad?, que es la hormona estimulante de las cápsulas suprarrenales, que produce aldosterona, cortisol y adrenalina. Entonces, formando parte de la adenohipófisis, encontramos a la hormona adenocorticotrópica, la hormona estimulante de la tiroides, ¿verdad?, la hormona estimulante del crecimiento de los huesos, que la conocemos con el nombre de somatropina, la hormona estimulante de los testículos y ovarios, y la hormona estimulante de la mama, ¿verdad?, la prolactina, que es la que se encarga de la producción de la leche, o sea, de la lactancia. Y dijimos entonces que la hipófisis se divide, ¿verdad?, en adenohipófisis y en neurohipófisis. Y en la neurohipófisis vamos a encontrar a la vasopresina, que es la misma hormona antidiurética, ¿verdad?, que favorece la reabsorción del agua en los riñones, y la oxitocina, que regula la concentración del útero durante el parto. Vamos a comenzar hablando, pues, de la glándula hipófisis o pituitaria. Si ustedes se recuerdan, esta glándula, que es tan pequeñita, ¿verdad?, pero tan compleja por todas las funciones que realiza, vamos a ver, ¿verdad?, que tiene un tamaño de 10 a 15 milímetros de diámetro y como un peso entre 0.5 a 0.6 gramos. Como pueden ver, es una glándula diminuta, ¿verdad?, pero que realiza grandes funciones en nuestro organismo a pesar de su tamaño. Está formada por dos partes, como ya mencionamos. La parte anterior, ¿verdad?, o adenohipófisis, que se deriva embriológicamente de una extensión del conducto oral, que la conocemos también con el nombre de llamada bolsa de Rathke, ¿verdad?, y crece hacia arriba en dirección a la base del cerebro.
También tenemos la otra parte, que es la parte posterior o neurohipófisis, ¿verdad? Que se deriva de la evaginación del suelo del tercer ventrículo, que crece hacia abajo de la cara lateral del lóbulo anterior, ¿verdad? Y esta parte es muy importante, ya que es la que forma el tallo pedículo hipofisiario, que es lo que conecta, ¿verdad? Es la conexión para la regulación hipotalámica de la función, ¿verdad? Adenohipofisiaria. Entonces ahí pueden ver ustedes que es una glándula tan pequeñita, pero ya vamos a ver, ya vimos, ¿verdad? Cuántas hormonas aloja y las funciones que regula cada una de ellas. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Para hablar un poquito más de ellas. Entonces decíamos que en el lóbulo anterior o adenohipófisis encontramos a la hormona GH, a la que le llamamos también con el nombre de somatropina, y esta es la que interviene, ¿verdad? Su función es el crecimiento de células y tejidos. Tenemos también la prolactina, que es la encargada de la secreción de la hormona materna, ¿verdad? La que se ocupa de la lactancia. Tenemos también la hormona luteinizante, que es la que encarga de formar al cuerpo lúteo, ¿verdad? O también llamado cuerpo amarillo. Tenemos a la hormona tiroidea, que realiza una gran cantidad de funciones, ¿verdad? Y que regula pues el metabolismo de la tiroides. Y la melanotropina, que es la que se encarga de dar la coloración, ¿verdad? De la pigmentación de la piel. Pues aquí tenemos nuevamente, ¿verdad? El lóbulo anterior o adenohipófisis. Tenemos a la hormona estimulante del tiroides, la folículo estimulante, la luteinizante, ¿verdad? La hormona adenocorticotrópica, la hormona del crecimiento y la prolactina, que como dijimos, estas se encuentran alojadas en el lóbulo anterior de la hipófisis, que nosotros conocemos también con el nombre de adenohipófisis. Y en la neurohipófisis que dijimos que encontrábamos pues a la vasopresina y a la oxitocina. Entonces, el lóbulo posterior de la hipófisis le conocemos con el nombre de neurohipófisis. Está formada por fibras nerviosas desmielinizadas, ¿verdad? Que contienen gránulos secretores de las hormonas hipofisiarias, vasopresina y oxitocina. Entonces, la hormona vasopresina es la misma hormona antidiurética, ¿verdad? Que como ya lo mencionamos, controla la secreción de agua en la orina, reabsorción de agua en los riñones. Y la oxitocina también participa en la secreción de la leche, ¿verdad? Desde las glándulas mamarias durante la lactancia, y su principal función es que produce las contracciones en el útero durante el parto. Entonces, como vemos, ¿verdad? Dependiendo de todas las hormonas que tenemos alojadas en la glándula hipófisis, esta glándula ejerce, ¿verdad?, efecto hormonal en el crecimiento y desarrollo somático y sexual, funciones de reproducción y ovulación, ¿verdad?, regulación metabólica, y participa pues también en la lactancia. Normalmente, ¿verdad?, las glándulas elaboran sus hormonas y cada una tiene su función específica. Pero hay situaciones, ¿verdad?, en que hay una mayor secreción hormonal, y cuando este sucede, ¿verdad?, si hablamos de la hipófisis, es una patología y la vamos a conocer con el nombre de hiperpituitarismo. Y esto es debido en muchos casos pues a la producción excesiva de la hipófisis anterior, ¿verdad?, condicionada a que este paciente va a presentar un adenoma. Se recuerda que hablamos de los adenomas, y por si acaso no los recordábamos, ¿verdad? Entonces dijimos que el adenoma, ya sabemos que cuando termina en el sufijo oma, eso quiere decir que es benigno, ¿verdad? Entonces el adenoma es un tumor epitelial benigno, ¿verdad?, cuya
estructura interna es semejante a la de una glándula o que realiza funciones glandulares. Y ahí tenemos, ¿verdad? Una resonancia magnética donde con una flechita nos señalan pues un adenoma hipoficiario. Los adenomas hipoficiarios, o sea, esos tumores benignos, ¿verdad? Que van a influir en la secreción hormonal, ¿verdad? Aunque son tumores benignos, pero ellos ejercen pues función hormonal, ¿verdad? Y se dice que estos adenomas hipoficiarios se ha visto que se presentan, ¿verdad? Más frecuentemente entre los 20 a los 50 años de vida. Generalmente son lesiones únicas, o sea que es un tumor benigno, ¿verdad? Y que dependiendo del tamaño, estos se van a clasificar en microadenomas y en macroadenomas. Cuando hablamos de microadenomas, como ustedes se recordarán, la hipófisis es tan pequeñita, ¿verdad? Entonces, estos tumorcitos también pues son pequeños. Si son menores de 10 milímetros, se les conocen como microadenomas. Y si son mayores de 10 milímetros, como macroadenomas. Se pueden describir como lesiones blandas, ¿verdad? Circunscritas, o sea, quiere decir que están bien delimitadas, ¿verdad? Confinadas a la silla turca, afectando, dependiendo pues del tamaño de su extensión, ¿verdad? Afecta el quiasma óptico y se pueden extender, ¿verdad? Hasta los nervios craneales, las bases del cerebro, los senos cavernosos y los huesos del encéfalo. Si ustedes se recuerdan, las sillas turcas, ¿verdad? Es como un espacio situado en el hueso esfenoides, en la base del cráneo, ¿verdad? Que aloja a la hipófisis o glándula pituitaria y a las meninges. Cuando estos adenomas hipoficiarios se presentan, ¿verdad? Ellos van a presentar en el paciente algunos signos y síntomas. Primero, relacionado con dos factores, ¿verdad? Principalmente alteraciones endócrinas por una mayor secreción, ¿verdad? De la hormona. O también efectos de masa. Y esto, entre los efectos de masa, podemos observar, ¿verdad? Dependiendo de la extensión del adenoma, alteraciones radiográficas de la silla turca, ¿verdad? Alteraciones del campo visual, hipertensión intracraneal, cefaleas y náuseas. Y ahí pues les ponía para que recordaran, ¿verdad? Que la silla turca es un nicho en forma de hueso situado en la vertiente endocraneal del hueso esfenoides, que se encuentra situada en la base del cráneo humano, que aloja a la hipófisis, ¿verdad? O glándula pituitaria y también a las meninges. Entonces decíamos pues que un adenoma es un tumor benigno, ¿verdad? Cuando este adenoma es a consecuencia de la glándula somatotrópica, o sea, la hormona del crecimiento, ¿verdad? Le vamos a conocer con el nombre de adenoma somatotrópico. Y él va a ser, ¿verdad? El causante, pues, de la producción aumentada de la hormona del crecimiento. Este adenoma somatotrópico que se va a presentar, ¿verdad? Va a ser causante en el adulto. Puede presentarse en el adulto o en los niños, ¿verdad? Cuando el exceso de esta hormona somatropina se presenta en el adulto, entendiéndose que ya una persona es adulta cuando ha dejado de crecer. Entonces, después de la fusión de las epífisis óseas, y ahí tienen el hueso, ¿verdad? Para que recordemos cuáles son las epífisis de los huesos
es la parte de los huesos que se localiza en cada extremo, ¿verdad? Y que contiene parte de médula ósea. Entonces, cuando ya se da este adenoma, ¿verdad? En el adulto, se va a presentar lo que se conoce como acromegalia, o sea que es un agrandamiento de las partes acras, ¿verdad? En eso podemos mencionar a la cabeza principalmente, ¿verdad? Los manos y los pies. Y hay algo bien característico que presentan estos pacientes, es lo que conocemos con el nombre de prognatismo. Ahí lo tienen ustedes en la diapositiva, ¿verdad? Que se caracteriza por mandíbula sobresaliente, o sea que la parte de abajo, ¿verdad?, de la mandíbula sale hacia afuera. Y también van a presentar una lengua grande, ¿verdad?, e hipertrofia de tejido. Hay otras características que se pueden presentar también y es como la presencia de bocio, ¿verdad? También agrandamiento del corazón, lo que se conoce con el nombre de cardiomegalia. Una artritis degenerativa, ¿verdad? Cuando decimos artritis degenerativa, que es que hay lesión a nivel de las articulaciones y hay una deformación, ¿verdad? Por la misma artritis. Y una disfunción sexual en el hombre. También se va a ver, ¿verdad? Una piel áspera, tosca, una piel engrosada. Ahora, si este adenoma se presenta cuando en los niños, ¿verdad? Entonces, antes del cierre de las epífisis, lo que va a suceder es que estos niños van a crecer más de lo usual, ¿verdad? Y lo que se conoce con el nombre de gigantismo, que se va a caracterizar por las extremidades largas, ¿verdad? Y es que estos niños pues se quedan en esa etapa siempre porque hay deficiencia de las características sexuales secundarias. Entonces, los adenomas somatotrópicos pueden ser a consecuencia, ¿verdad?, de dos tipos de hormonas. De la hormona del crecimiento, que se identifica con la sigla GH, ¿verdad?, que es la hormona somatropina, y también por la prolactina. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Miren, acromegalia. Entonces, hay agrandamiento de la cabeza, ¿verdad? La mandíbula prominente. Ustedes ven que no es lo característico que nosotros esperamos observar, ¿verdad? En el tamaño de la cabeza, de las mandíbulas. Hay bocio, como dijimos, ¿verdad? Y en los niños lo que sucede es pues que son niños gigantes, ¿verdad? Porque hay un crecimiento exagerado de los miembros inferiores. Y esto pues es a consecuencia de un exceso de la hormona somatropina. Conocemos, entonces dijimos que estaban involucrados, ¿verdad? La somatropina y la prolactina. Cuando es la hormona prolactina, ¿verdad?, la que está involucrada, entonces esto es un adenoma siempre y se conocen con el nombre, ¿verdad?, de prolactinomas. Y es la forma más común de los tumores hipofisiarios. También en la patología se puede conocer con el nombre de prolactinemia y está asociada, ¿verdad?, a lesiones en el hipotálamo por una neoplasia. Puede ser también a consecuencia de fármacos, cuando hay tratamientos estrogénicos, con estrógenos, ¿verdad?, anticonceptivos por demasiado tiempo. También esto puede condicionar, ¿verdad?, a que haya un prolactinoma. Y esto se va a ver reflejado tanto en el hombre como en la mujer, a lo que se conoce con el nombre de hipogonadismo. Si hablamos de la mujer, ¿verdad?, se van a ver alteraciones menstruales, como síndrome amenorrea. Amenorrea es falta de regla. Y galactorrea es o lactancia, ¿verdad?, producción de leche, aunque no esté la paciente
en periodo de embarazo, ¿verdad? Y en el hombre lo que se va a presentar es una disfunción eréctil. Hay atrofia testicular, ¿verdad? Y eso va a dar como consecuencia impotencia y esterilidad. En ambos, ¿verdad? Tanto en el sexo como masculino como femenino, va a haber disminución del líbido, o sea, disminución del deseo sexual, ¿verdad? Son personas que no pueden procrear, ¿verdad? Hay infertilidad y pérdida de los caracteres sexuales secundarios. Esto más que todo cuando se den los niños, como les decía, que se quedan en esa etapa de niños, ¿verdad? Son niños grandes, pero libres de caracteres sexuales secundarios, no hay crecimiento de vello, ¿verdad? Tampoco hay los cambios de voz que normalmente se dan, ¿verdad? En la adolescencia. Ahora vamos a hablar del hipopituitarismo. Entonces, cuando hablamos hipo, es que hay disminución de la secreción y es de la secreción de la hormona, ¿verdad? Una menor cantidad de la hormona. Estas son patologías y esto puede ser a consecuencia de una lesión en el hipotálamo, ¿verdad? O daño en el óvulo anterior de la hipófisis. El 90% del hipopituitarismo está asociado a procesos destructivos de la adenohipófisis. Entonces, los causantes de hipopituitarismo, ¿verdad? Van a ser los adenomas y hay un síndrome muy característico, ¿verdad? Que es a consecuencia del hipopituitarismo que se conoce con el nombre de necrosis hipoficiaria posparto, que se conoce con el nombre de síndrome de Sheehan. Entonces, el síndrome de Sheehan o necrosis hipoficiaria posparto, como les decía, ¿verdad? El daño se va a dar en un 95 a 99% en la hipófisis anterior, ¿verdad? Y se va a ver, sabemos que durante el embarazo, en esta situación, ¿verdad? La glándula se va a agrandar el doble del tamaño normal y esto hace pues que haya una compresión de la irrigación sanguínea. O sea que hay compresión de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Hay una anoxia, un infarto súbito, ¿verdad? De la hipófisis anterior. Hay una hemorragia, hipotensión, ¿verdad? Y la necrosis, pues, de la glándula. Entonces, como decíamos, es el resultado de un infarto súbito del lóbulo anterior, ¿verdad? De la hipófisis producida por hemorragia. Y si hay esa hemorragia, ¿verdad? Que no se puede contener, la paciente entra en un shock obstétrico. La hipotensión, o sea, con la isquemia, ¿verdad? Lleva a necrosis isquémica de todo el lóbulo anterior, ¿verdad? O gran parte del mismo y por lo tanto esta glándula se atrofia. Pero si ustedes se fijan, esto se da, ¿verdad? Directamente en la hipófisis anterior. Y la hipófisis posterior se conserva, ¿verdad? Por ser menos vulnerable a la anoxia. También se dice que hay otros mecanismos que pueden estar implicados en estos síndromes de Sheehan. Como podríamos decir que hay una predisposición, ¿verdad? De las pacientes que adolezcan de anemia de células falciformes y también en las pacientes diabéticas. ¿Se recuerdan qué es la anemia de células falciformes? ¿Ya han oído alguna vez ese término? Hola. Ya les han mencionado la anemia de células falciformes. Nosotros no han visto todavía la hematología, ¿verdad? Pero puede ser que ustedes ya hayan oído ese término.
La anemia de células falciformes es una hemoglobina mutante, es la hemoglobina S. Y esta es una hemoglobinopatía, ¿verdad? Entonces, los pacientes que padecen, ¿verdad?, de anemia de células falciformes y los diabéticos son más susceptibles, ¿verdad?, a presentar este síndrome de Shear. También tenemos el síndrome de la hipófisis posterior, ¿verdad? El síndrome de la hipófisis posterior se debe a una disfunción, ¿verdad?, de la hipófisis posterior. Y esto se va a manifestar con una deficiencia o liberación inapropiada de la hormona antidiurética. Y ustedes saben que esto lo que va a inducir es una diabetes insípida, y en la diabetes insípida se caracteriza por polidipsia, ¿verdad? ¿Qué es polidipsia? ¿Ya han oído ese término? Hola, ¿me escuchan, hijo? Entonces, polidipsia es, ¿qué? Deseo de tomar abundante agua, ¿verdad? Porque los pacientes esos presentan una sed excesiva y por lo tanto hay poliuria. ¿Se acuerdan que hablamos de la poliuria, verdad? De la eliminación de grandes cantidades de orina. Este síndrome, ¿verdad?, o esta disfunción de la hipófisis posterior puede ser a consecuencia de una afectación neoplásica, ¿verdad?, o inflamatoria del eje hipotálamo hipoficiario. Y esto puede ser pues a consecuencia de un cáncer, ¿verdad? O también por la formación de abscesos o también la tuberculosis, ¿verdad? También por una lesión quirúrgica o por irradiación del eje hipotálamo hipoficiario. Hay casos, ¿verdad? En los casos de cáncer que hay necesario dar tratamiento con radiaciones, ¿verdad? También puede ser a consecuencia de lesiones en el cráneo y también por causas idiopáticas, o sea, por causas desconocidas, ¿verdad? Entonces, esta secreción inadecuada, ¿verdad?, aumentada de la hormona antidiurética, conduce a la reabsorción de agua, ¿verdad?, a partir del filtrado glomerular, y por lo tanto va a haber una retención de agua y se presenta el paciente con hiponatremia. ¿Se recuerdan qué es hiponatremia? Hiponatremia no es más que la concentración de sodio en la sangre, ¿verdad?, anormalmente baja, o sea que es una baja de la concentración de sodio en la sangre. Ahora vamos a hablar de la tiroides. Esta glándula tiroides, nosotros la conocemos desde la primaria, ¿verdad? Y sabemos la importancia de todas las funciones que ella realiza. También, ¿verdad? La hormona esta la encontramos alojada pues en la hipófisis, ¿verdad? La glándula tiroides se origina como una evaginación tubular de la raíz de la lengua denominada agujero ciego. Crece hacia abajo, ¿verdad?, anterior a la tráquea y al cartílago tiroides, hasta alcanzar su posición en el adulto. Si se recuerdan ustedes, ¿verdad?, tiene una forma característica. El extremo distal prolifera hasta formar la glándula adulta, mientras que el resto se degenera y desaparece. Es un órgano bilobulado, como pueden ver ahí, ¿verdad?, en diapositiva, que tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo unidos por el istmo y da la forma característica de H, ¿verdad? Tiene un peso de 20 a 25 gramos. Si
situada anterior al cartílago tiroides entre el segundo y cuarto anillo traqueal. Es muy rico en vascularización, de allí su coloración así rojiza, ¿verdad? Se encuentra irrigada por la arteria superior e inferior y se encuentra constituida por acinos y folículos tapizados por células cuboides, ¿verdad? Regulares, separados por un estroma fibrovascular. También en el estroma vamos a encontrar colecciones de linfocitos, ¿verdad? Y también vamos a encontrar células C, secretoras de calcitoninas, que solo van a ser identificables por técnicas inmunohistoquímicas. Si ustedes ven allí la diapositiva, ¿verdad? Ven que aquí este es el tejido y esto que tenemos aquí son los folículos, ¿verdad? Este es importante. La importancia de los folículos es el que el centro contiene coloides rico, ¿verdad? En la tiroglobulina. ¿Y qué es la tiroglobulina? Es una glucoproteína sintetizada por las células epiteliales del tiroides. La glándula tiroides, ¿verdad? Rige y mantiene el metabolismo normal de los tejidos. Y así tenemos que las primeras hormonas secretadas por el tiroides, tenemos a la tiroxina, que nosotros la conocemos como T4, ¿verdad? La triiodotironina T3, y estas provienen de la tiroglobulina, ¿verdad? Y la actividad funcional del tiroides es regulada por la hormona estimulante del tiroides, que es de origen hipofisiario y que es la que conocemos como TSH. Entonces, la TSH, ¿verdad? Es la hormona estimulante del tiroides. En la circulación sanguínea, ¿verdad? La T4 se une en un 95% a la alfa-globulina. Se dice que es menos potente, y la T3 se une en menor porcentaje, ¿verdad? Y por eso es de mayor actividad en los tejidos. Yo creo que todos recordarán, ¿verdad?, que para el funcionamiento de la glándula tiroides es necesario que haya una ingesta adecuada de yodo. ¿Y cómo es que llega el yodo hacia nosotros? A través de la dieta, ¿verdad? Lo podemos encontrar en la sal que consumimos a diario, ¿verdad? Y también en los mariscos son una buena fuente de yodo, ¿verdad? Para que la función de la glándula tiroides sea la adecuada, ¿verdad? Es necesario que haya una ingesta adecuada de yodo de 150 microgramos por día y que llega a nosotros, ¿verdad? A través, pues, como dijimos, de la sal, principalmente de la sal, ¿verdad? Pues la TSH, decíamos, ¿verdad? Que es la hormona estimulante de la tiroides. Esta es producida en el cerebro por la glándula hipófisis, ¿verdad? Y cuando los niveles de tiroides están bajos en el cuerpo, pues como que se obliga, ¿verdad?, a la glándula pituitaria a producir más hormona estimulante de la tiroides. Y cuando los niveles del tiroides están altos, la glándula pituitaria produce menos hormona estimulante de la tiroides. Entonces, como que decíamos que es la encargada, ¿verdad?, de regular el funcionamiento de la hormona estimulante de la tiroides. Así vemos que si los niveles de la hormona estimulante de la tiroides están demasiado altos o bajos, ¿verdad? Esto es lo que nos está indicando, pues, que no está funcionando bien y estamos frente a una patología de la tiroides. Antes de entrar en las patologías de la tiroides, ¿verdad? Es importante que conozcamos o que recordemos, porque ustedes esto ya lo han estudiado, ¿verdad?
Sabemos que el hipotálamo y la glándula pituitaria en el cerebro, ¿verdad? Controlan la secreción normal, ¿verdad? De la hormona tiroides, y la cual a su vez controla el metabolismo. Y entre las funciones de la glándula tiroides, vamos a decir que estimula el consumo de oxígeno, ¿verdad? Ayuda al crecimiento y maduración de los tejidos, regula el metabolismo de los lípidos. Tal vez ustedes habrán oído que cuando dicen que una persona está muy delgada, ¿verdad? O una persona está muy gordita, dicen, ¿no será verdad que tiene algún problema a nivel de la tiroides? Y muchas veces sí, ¿verdad? Es debido al metabolismo de los lípidos que son controlados por la glándula tiroides. También incrementa la reabsorción de carbohidratos en el intestino y es necesaria, ¿verdad?, para la conversión del caroteno en vitamina A. ¿Se recuerdan que el caroteno lo encontramos en la zanahoria, verdad? Entonces ahí también participa la glándula tiroides, ¿verdad? Convirtiendo este caroteno en vitamina A, que es importante para la visión, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otra, como más detallada, las funciones, ¿verdad? Tenemos el mantenimiento de la temperatura corporal. Ya dijimos que regula el consumo de oxígeno, ¿verdad? El mantenimiento del peso, la contracción del corazón, porque por eso hay muchas veces hay personas que tienen una frecuencia cardíaca aumentada o disminuida, ¿verdad? Y al inicio, pues lo que le hacen son pruebas para evaluar su función cardíaca. Y se dan cuenta, ¿verdad? Que donde está el problema no es a nivel cardíaco, sino que es en el funcionamiento de la glándula tiroides. También participa en el metabolismo de colesterol y triglicéridos, ¿verdad? En el crecimiento somático, la diferenciación y maduración del sistema nervioso central, ¿verdad? Y también en la regulación del metabolismo del calcio. Entonces vamos a hablar ahora del hipertiroidismo. Entonces cuando hablamos de hiper, ya dijimos, ¿verdad? Que hay una hipersecreción, ¿verdad? Hay una mayor producción de la hormona. Y esta se va a caracterizar, ¿verdad? De que al realizarle la evaluación de la glándula tiroides, dejándoles el examen de T3 y T4 en sangre, el paciente, ¿verdad?, va a presentar elevado tanto la T3 como la T4. Y entre las características que presentan estos pacientes, son pacientes, por decirlo así, eléctricos, ¿verdad?, que con un nerviosismo acelerado, con palpitaciones en el corazón, pero al mismo tiempo que ellos están así como acelerados en sus funciones, presentan una fatiga y debilidad muscular, ¿verdad? Y son pacientes delgados, ¿verdad? Que aunque comen bastante, siempre están bajando de peso. Pueden presentar también diarrea, intolerancia al calor, ¿verdad? Siempre están sudando ellos porque tienen un metabolismo acelerado, ¿verdad? También a consecuencia de que están con esa sudoración excesiva, ellos andan como siempre, como la piel caliente, ¿verdad? Son bien sensibles emocionalmente, que por cualquier situación lloran fácilmente, ¿verdad? Pueden presentar trastornos menstruales y si ustedes les agarran así la mano van a encontrar que tiemblan, que están de tanto acelerados que están en su metabolismo, ¿verdad? Pueden presentar alteraciones oculares. Hay una característica que se conoce como prognatismo, ojos saltones, ¿verdad? Y el aumento variable de la glándula tiroides, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de bocio. Entonces, todas las patologías de la glándula tiroides ya vamos a ver que están relacionados, ¿verdad?, con el aumento de la glándula o con la atrofia de la glándula. Y también van a ver ustedes, ¿verdad?, de que ese aumento de la glándula que conocemos como bocio, ¿verdad?, se va pues fácilmente
a identificar, ¿verdad? El crecimiento de la glándula tiroides. También es importante que sepamos que las patologías de la glándula tiroides es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Casi siempre, ¿verdad? En el sexo femenino donde existe una predisposición. Entre los trastornos asociados al hipertiroidismo o las patologías, ¿verdad? Tenemos la enfermedad de Graves, que no es más, ¿verdad?, que una hiperplasia tóxica difusa de la glándula. Y también tenemos el bocio multinodular. Cuando decimos multinodular es que porque puede haber un agrandamiento de la glándula tiroides donde vemos un solo, como que fuera un tumor, ¿verdad? Y cuando decimos bocio multinodular van a ver ustedes que hay como pequeños nódulos que son visibles a través de la piel, ¿verdad? Y cuando hay una disminución en la función de la glándula tiroides por una excreción deficiente, ¿verdad?, de la hormona, eso es lo que conocemos como hipotiroidismo. Pero este hipotiroidismo puede ser primario, ¿verdad?, cuando está originado directamente en la glándula tiroides, o un hipotiroidismo secundario originado a nivel de la hipófisis, ¿verdad? Y se debe a un déficit de la hormona estimulante de la tiroides. Las causas más frecuentes de hipotiroidismo primario, o sea, la que está directamente asociado a la tiroides, ¿verdad?, son el déficit de yodo. Entonces ya mencionamos, ¿verdad?, para que haya un adecuado funcionamiento de la tiroides, se necesita una ingesta de yodo, ¿verdad?, diariamente. Y también hay otra patología que la conocemos con el nombre de tiroiditis autoinmune crónica, ¿verdad?, o de Hashimoto. Cuando vemos la palabra autoinmune, ya sabemos que es de origen inmunológico. Y este hipotiroidismo lo vamos a observar o se va a presentar, ¿verdad?, las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo con lo que conocemos con cretinismo y mixedema. Esto puede darse tanto, ¿verdad?, en los niños como en los adultos. Y así tenemos que el cretinismo, ¿verdad?, que es un hipotiroidismo, se desarrolla durante la lactancia o durante la primera infancia, o sea, los niños, ¿verdad?, recién nacidos. Por eso ahora les hacen un tamizaje neonatal, ¿verdad?, donde se investiga si traen ya alguna deficiencia. Entonces, este cretinismo es un hipotiroidismo, ¿verdad?, que se desarrolla durante la lactancia o durante la primera infancia, perdón. Entonces, en las características principales dice que dwarfismo es eso, que son pequeñitos, como enanitos, ¿verdad? Traen un retardo mental, ¿verdad? Y pues algunas veces es reversible, como decíamos, ¿verdad?, con la terapia de reemplazo. Si se les detecta tempranamente, ¿verdad?, con el tamizaje neonatal. Hay una alteración, ¿verdad?, del desarrollo del sistema esquelético y del sistema nervioso central. Y eso pues se va a ver reflejado en el niño, ¿verdad?, por un grave retraso mental, una cara no muy agradable, ¿verdad?, una cara tosca, ¿verdad?, y una tumefacción periorbitaria, o sea, alrededor de los ojos, como que hubiera una inflamación, ¿verdad? Y hay veces se dice que tienen una característica que siempre andan con la lengua de fuera. Entonces, eso, protrusión de la lengua, es que andan con su lengüita de fuera. Son niños que lloran mucho, ¿verdad? Y también muchas veces presentan una hernia umbilical. El mixedema es el hipotiroidismo, o sea que las dos situaciones son, ¿verdad?, el cretinismo en niños y el mixedema es el que se da ya en los niños mayores, ¿verdad?, después de la adolescencia y en los adultos. Y se caracteriza porque son jóvenes, ¿verdad?, o adultos, pues,
que no son muy buenos para la actividad física ni mental, ¿verdad? Son personas bien lentas para todo lo físico y también así pues su capacidad de análisis está disminuida, por lo que se dice torpeza física y mental extrema. Siempre están cansados, ¿verdad? Hay una apatía, todo no les interesa, ninguna situación, como que estuvieran deprimidos, ¿verdad? Pero están como ausentes. También dicen que hay una intolerancia al frío, por lo general son pacientitos gordos, ¿verdad? Hay una reducción del gasto cardíaco y presentan una piel fría, ¿verdad? Pálida y seca. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Que el cretinismo es en los niños. Miren cómo está el niño ahí con su lengüita, ¿verdad? Protuberante. Y ahí tienen esos dos adultos que nomás ustedes los ven, ¿verdad? Podemos pensar que no son personas muy listas ni normales, ¿verdad? Lo que nosotros estamos acostumbrados. Porque son pacientes, como decíamos, con una lentitud para lo físico y también no son capaces de analizar, ¿verdad? Su mente no está en óptimas condiciones. Pues vamos a hablar ahora de la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto también se conoce con el nombre de estroma linfomatoso, ¿verdad? O bocio linfonoideo. Este es de origen autoinmune, ¿verdad? Y ahí pueden ver, ustedes dicen que insuficiencia tiroidea gradual, ¿verdad? Secundaria a la destrucción autoinmunitaria de la tiroides. Se caracteriza, ¿verdad? Por un infiltrado de linfocitos y células plasmáticas que sustituyen el parénquima tiroideo. Y se van a presentar dos variantes, ¿verdad? Una variante bociosa, o sea, presencia de bocio, ¿verdad? Y también la clásica, que es la tiroiditis de Hashimoto. Esta patología se da más frecuentemente, ¿verdad? Entre las edades entre los 45 y 65 años. Como mencionamos, ¿verdad? Que las patologías de la tiroides son más frecuentes, ¿verdad? En el sexo femenino que en el sexo masculino. También es importante, ¿verdad? Que sepamos, pues, que cuando ha habido en la familia alguien que adolece de tiroiditis de Hashimoto, es bastante frecuente, ¿verdad? Que en la descendencia haya también alguien que padezca pues, de esta tiroiditis de Hashimoto, porque tiene una tendencia a la afectación familiar, ¿verdad? Y esta tiene la característica, ¿verdad? Que al inicio va a haber un hipertiroidismo. Pero vamos a ver que lentamente, ¿verdad? Se va a ir perdiendo esa función tiroidea. Cuando hablamos de la morfología, hay un aumento difuso del tamaño de la glándula, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos que es una extensa inflamación, ¿verdad? Del parénquima por un infiltrado inflamatorio mononuclear. Principalmente vamos a encontrar linfocitos, ¿verdad? Y células plasmáticas, las que conocemos también con el nombre de plasmocitos. Los folículos, ¿verdad? Tiroideos son más pequeños y están revestidos por células de citoplasma abundante eosinófilo y puede haber también un aumento del tejido conectivo. Entonces decíamos que la enfermedad de Hashimoto es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Su defecto radica en la función de las células T supresoras específicas del tiroides.
Y los pacientes que adolecen, ¿verdad?, de tiroiditis de Hashimoto, como es una enfermedad autoinmune, ¿verdad?, presentan anticuerpos contra los antígenos tiroideos para la tiroglobulina y el receptor de la hormona estimulante del tiroides. Casi siempre se ha visto, ¿verdad?, que la enfermedad de la tiroiditis de Hashimoto es bastante frecuente en pacientes que adolecen de enfermedades inmunes, como el lupus eritematoso, ¿verdad?, la artritis reumatoidea, la anemia perniciosa y la enfermedad de Graves, que ya vamos a hablar de ella más adelante. Porque ya se recuerdan que el lupus ya hemos mencionado, ¿verdad?, que dijimos que es una enfermedad autoinmune donde el organismo nuestro lo desconoce y empieza a atacarlo, ¿verdad? Y hay destrucción de órganos y de tejidos. La artritis reumatoidea también, que es una enfermedad autoinmune que llega a destruir, ¿verdad?, las uniones, las articulaciones de las manos, de los pies, ¿verdad?, del codo, del hombro. La anemia perniciosa, que es debido a una falta de absorción ¿de qué vitamina? Hola. La anemia perniciosa. Eso lo mencionamos en la clase anterior. B12. De la vitamina B12, ya ves cómo saben. Y la enfermedad de Graves, ¿verdad?, que es la que vamos ahorita a mencionar. Entonces ahí lo que les decía, ¿verdad?, que la enfermedad de Hashimoto, mira, no va a ser un solo nódulo, sino que están los folículos tiroideos se van formando, ¿verdad?, ahí, y eso es visible, pues, a través de la piel. En la enfermedad de Graves, fíjense, es la causa más frecuente de hipertiroidismo endógeno. Y se caracteriza, ¿verdad?, por una tríada de manifestaciones clínicas. Y esto es bien importante. La tríada de manifestaciones clínicas, lo que vamos a tener es el hipertiroidismo, que ya dijimos, ¿verdad?, la oftalmopatía, una patología ocular, ¿verdad?, y una dermopatía, que son manchas, ¿verdad?, que son manchas que se van a presentar a nivel de la piel. Esta dice que no es tan frecuente, ¿verdad?, y puede presentarse en el 10 al 15% de los casos. Entonces, la enfermedad de Graves es un trastorno autoinmunitario, ¿verdad?, producido por el anticuerpo IgG, dirigido, ¿verdad?, contra la hormona estimulante de la tiroides, la TSH. Se dice que es desconocido, fíjense, el desencadenante, no se sabe, ¿verdad?, por qué es que cómo es que se da esta patología. Pero se ha visto que son más propensos, ¿verdad?, a padecer esta enfermedad de Graves las mujeres, hasta 5 veces es más frecuente en las mujeres, y en las edades entre los 20 y 40 años. Y es importante también, ¿verdad?, analizar los factores genéticos. Entonces, en la enfermedad de Graves, lo que vamos a ver que se agranda la glándula tiroides, ¿verdad? Es un agrandamiento modesto y simétrico de la glándula, ¿verdad? Hay una hiperplasia linfoide de la glándula y a la vez hay una hipertrofia. Y la tiroides, cuando se la examinan, van a ver que ese bocio, ¿verdad?, que está formado allí, es blando y liso. Y también cuando se realizan los exámenes de laboratorio, se va a encontrar que la T3 y la 4 van a estar elevadas, ¿verdad? Y la hormona del estimulante del tiroides se encuentra disminuida. El tratamiento son con algunos fármacos, como las tionamidas, ¿verdad?,
también con yodo radiactivo, y también el tratamiento pues, puede ser quirúrgico. Entonces, mire, ahí está la oftalmopatía que dice, es eso característico, que son unos ojos saltones, ¿verdad? Ese es uno de los síntomas y forma parte de la tríada, ¿verdad? Que se asocia con la enfermedad de Graves. Vamos a hablar ahora del bocio difuso y multinodular. Como mencionamos, y ya creo que ustedes ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Que el bocio no es más que un aumento de tamaño de la glándula tiroides. Y es la manifestación más frecuente, ¿verdad?, de las enfermedades tiroideas. También este bocio puede surgir, ¿verdad?, como una patología endémica. ¿Qué quiere decir endémico? Cuando decimos endémico, ¿qué creen ustedes? ¿O qué saben ustedes qué significa? Hola, ¿me escuchan? Que nada más se da en ciertas regiones. O sea que el bocio endémico quiere decir cabal, ¿verdad? Que está limitado a una región determinada, ¿verdad? Y que más del 10% de la población lo está presentando. Y esto es a consecuencia, ¿verdad?, del bajo contenido de yodo en el suelo, en el agua y en los alimentos. También puede ser a consecuencia de defectos enzimáticos hereditarios, entre ellos un defecto en el transporte de yodo. Y hay un bocio multinodular, como el que vimos, ¿verdad?, que les mostré, es a consecuencia de episodios recurrentes de hiperplasia, aumento de tamaños asimétricos y multilobulados. Y la glándula, ¿verdad?, puede llegar a pesar más de 200 gramos. Al examinar al microscopio van a observar los folículos tiroideos de diferentes tamaños, ¿verdad?, que contienen coloides. Pueden haber áreas con fibrosis, ¿verdad? Puede presentarse una hemorragia también y calcificación de los folículos. Entonces ahí tienen, ¿verdad?, lo que conocemos como bocio. Imagínense hasta qué tamaño puede llegar, ¿verdad? Y esto pues ya está en el límite, ¿verdad?, entre el bocio y una neoplasia, ¿verdad? Porque puede haber también un carcinoma de la glándula tiroides, ¿verdad?, que es un cáncer. Entonces, pero aquí hablamos del bocio, que es un aumento de tamaño de la glándula tiroides y es la manifestación más frecuente de las enfermedades tiroideas. Y a la par tienen un aspecto macroscópico, ¿verdad?, del bocio multilobular. Como se fija, va formándose ahí, ¿verdad?, de varias porciones. Aquí tenemos para que tengamos presente, ¿verdad?, qué es lo que esperamos encontrar en los pacientes con hipotiroidismo y en los pacientes con hipertiroidismo. Entonces, los pacientes con hipotiroidismo dijimos que eran pacientes que todo el tiempo están cansados, ¿verdad?, sin interés, o sea, falta de motivación, pérdida de la memoria, ¿verdad?, depresión, pérdida de la audición, ¿verdad?, gorditos, presentan dolores a nivel de los músculos y de las articulaciones, ¿verdad? Les cuesta dormir, uñas quebradizas. Pueden presentar su carita inflamada, ¿verdad? Especialmente lo que vimos alrededor de los ojos saltones, ¿verdad? Cambios también en el fondo de ojo, ronquera, frecuencia cardíaca lenta, ¿verdad? Debido a que presentan contracciones débiles. Cambio, cuando hay una hipertiroidismo, decíamos que son esos pacientes acelerados, personas que andan siempre con un gran feeling, por decir así, ¿verdad? Pero es a consecuencia del mal funcionamiento de la glándula, ¿verdad? Y allí lo que va a haber es protusión, ¿verdad? Uno o ambos globos oculares, exoftalmos, o sea, afuera, ¿verdad?
También nerviosismo, ¿verdad? Dificultad para dormir, insomnio, pérdida de cabello, mirada fija, el bocio, ¿verdad? Aumento de la frecuencia cardíaca, el temblor de manos, ¿verdad? Y las palpitaciones. Vamos a hablar ahora de otra glándula, que es la glándula paratiroides. Esta glándula paratiroides presenta un color grisáceo, ¿verdad? Que puede ser totalmente gris o puede presentar también un color amarillo, gris, ¿verdad? Están ubicadas entre la arteria tiroidea media y el nervio laríngeo. Y se dice que se encuentran fijas a la glándula tiroides o embebidas, o sea, quiere decir como que estuvieran metidas, ¿verdad?, dentro de la glándula tiroides. Normalmente cada persona, ¿verdad?, en general, tiene 4 glándulas. Y si sumamos, pues, se dice que tenemos 4 glándulas con un peso entre 30 a 40 miligramos, ¿verdad? Puede tener un peso total entre 120 a 160 milímetros. El par superior, ¿verdad?, de las glándulas paratiroides se origina en las 4 bolsas branquiales y se sitúan, ¿verdad?, entre la arteria tiroidea media y el nervio laríngeo. Pueden estar fijas a la cápsula de la tiroides o embebidas, como ya dijimos, ¿verdad? También se ha visto, ¿verdad?, que hay personas que tienen glándulas ectópicas y se encuentran vinculadas con los restos del timo, ¿verdad? Se dice que hay un sitio frecuente para las glándulas ectópicas, eso quiere decir que van a tener más, ¿verdad?, de las 4 glándulas que normalmente se encuentran. Se pueden encontrar en el pericardio y en la submucosa faríngea, ¿verdad? Y se dice que cerca del 10% de las personas tienen glándulas paratiroides adicionales, ¿verdad? O sea, supernumerarias. Estas glándulas paratiroides están formadas también, ¿verdad?, por células, por 3 tipos diferentes de células. Las que conocemos como células principales, que son las que se encargan de la síntesis y secreción de la hormona, ¿verdad? Las células claras, que se cree que son las mismas células principales, con aumento de contenido de glucógeno. Y las células oxífilas, ¿verdad?, que son las que aparecen en las glándulas paratiroides después de la pubertad, son más grandes que las células principales y su número aumenta con la edad. Y todavía no se ha esclarecido, ¿verdad?, si estas células secretan a la hormona paratiroidea y si se derivan de las células principales. La glándula paratiroidea normal, ¿verdad?, está formada principalmente por grasa. La contribución relativa de la grasa a la masa glandular aumenta con la edad y puede alcanzar el 60 al 70% del volumen glandular en los ancianos, ¿verdad? Y la glándula paratiroides se considera un polipéptido de 84 aminoácidos. Y yo creo que todos ustedes recuerdan que la principal función de la glándula paratiroides es mantener los niveles de calcio en la sangre, ¿verdad? Entonces, cerca del 99% del calcio corporal total, ¿verdad?, lo vamos a encontrar en el esqueleto y en los dientes. El resto lo vamos a encontrar en el líquido extracelular. Y el calcio en este líquido, ¿verdad?, se va a presentar
bajo 3 modalidades, como ionizado, fijo a proteínas y a complejos, ¿verdad? Cerca del 40 al 50% del calcio total de la sangre está fijo a las proteínas, en particular a la albúmina, pero también puede estar unido a la globulina. Una fracción similar está ionizada y el resto, ¿verdad?, forma complejo con iones orgánicos como el citrato, fosfato y bicarbonato. Algo muy importante es que la fracción ionizada del calcio en suero, ¿verdad?, controla funciones celulares vitales como la contracción muscular, la transmisión neuromuscular y la coagulación de la sangre, ¿verdad? También vamos en el enlace del calcio a la albúmina depende del pH, que aumenta con la alcalosis y disminuye con la acidosis. Y también vamos a encontrar en la glándula paratiroides receptores al calcio, ¿verdad? En riñones, en la célula C del tiroides y en el cerebro. Vamos a mencionar ahora también, ¿verdad?, sus patologías. Nada más que aquí hay un hiperparatiroidismo primario, ¿verdad? Y esto, pues, cuando hablamos de hiperparatiroidismo primario, dijimos que la principal función de la glándula paratiroides, ¿qué es? ¿Cuál era la principal función? ¿Se recuerda? Lo acabamos de mencionar. ¿Cuál era la principal función? Regular los niveles de calcio. Regular los niveles del calcio, ¿verdad? Y entonces si hay una hiperparatiroidismo primario, ¿verdad?, es por causa local y por lo tanto va a haber también hipercalcemia, ¿verdad?, un aumento de calcio. Y también hay lesiones, ¿verdad?, que pueden dar lugar a que haya un aumento, pues, en la secreción, ¿verdad?, de esta glándula. Secreción hormonal, ¿verdad?, de esta glándula. Y las lesiones que pueden dar lugar a hiperfunción paratiroidea son, en primer lugar, como ustedes pueden ver, ¿verdad?, y en mayor porcentaje, los adenomas. Están en el 75-80%, ¿verdad?, directamente relacionados con el hiperparatiroidismo. También, a consecuencia de una hiperplasia del 10 al 15%, el carcinoma, ¿verdad?, en menos del 5%, y todas estas situaciones son más frecuentes, ¿verdad?, en las mujeres después de los 50 años. Cuando hablamos de hiperparatiroidismo primario, vamos a encontrar manifestaciones clínicas, ¿verdad? Como ya dijimos, la hipercalcemia, ¿verdad? También a nivel renal se van a presentar lo que se conoce con el nombre de nefrolitiasis. ¿Qué es la litiasis? Ya hemos mencionado, ¿verdad? Ya hemos mencionado ese término. Y yo sé que ya lo conocen ustedes. ¿Qué es la litiasis? La formación de cálculos renales. La formación de cálculos renales a repetición, ¿verdad?, donde van a estar involucrados los fosfatos. ¿Se recuerdan de los cristales que podemos encontrar en orina, verdad?, que dijimos que no tenían mayor significación clínica, pero que podían estar asociados a la formación de cálculos, ¿verdad? Entonces, en este caso, la nefrolitiasis, ¿verdad?, y van a estar formados por fosfatos y oxalatos de calcio. A nivel esquelético, ¿verdad?,
se va a presentar lo que se conoce como osteoporosis. No sé si han oído ustedes hablar de ese término, conocen ese término, la osteoporosis, que es lo que les da ya a las personas mayores, ¿verdad? Frecuentemente. Y es debido a la pérdida del mineral del hueso. Una pérdida lenta, ¿verdad? De este mineral del hueso es parte normal del proceso de envejecimiento. Tanto es así que se dice que se empieza a perder, ¿verdad? Este mineral del hueso a partir de los 30 años. Fíjense que a partir de los 30 años, ¿verdad? Empezamos a perder ese mineral óseo. El factor etiológico más importante de la osteoporosis es la deficiencia, ¿verdad?, de los esteroides sexuales. Por eso es que es bastante frecuente que esto se dé en las personas después de la menopausia, ¿verdad? Porque la deficiencia de estrógenos acelera la pérdida del hueso. Entonces, las mujeres posmenopáusicas, ¿verdad?, siempre tienen una masa ósea menor que el varón, ¿verdad? Y son más susceptibles o hay una incidencia mayor, ¿verdad?, de las fracturas osteoporóticas. Con respecto al hueso, dice que la testosterona realiza la misma función en el varón que el estrógeno en la mujer, y el varón pues también experimenta una pérdida acelerada de hueso, ¿verdad? También es importante, ¿verdad?, conocer que es necesario una ingesta adecuada de calcio y vitamina D, ¿verdad?, para construir de manera óptima la masa ósea máxima, ¿verdad? Y para evitar, pues, o minimizar, ¿verdad?, la pérdida. La osteoporosis, como decíamos, pues, que es a consecuencia de la deficiencia de estrógeno, ¿verdad? Y se inicia justo después de la menopausia, ya sea una menopausia natural, ¿verdad?, o quirúrgica, cuando algunas veces son necesarios procedimientos quirúrgicos donde hay que quitar el útero, ¿verdad?, los ovarios. Entonces, se tiene que dar tratamientos con calcio, ¿verdad? En las mujeres posmenopáusicas se pierde hasta el 20% del mineral de hueso de las vértebras al año, ¿verdad? Y las fracturas son bastante frecuentes también en la columna vertebral. Se dice pues que hay lugares, ¿verdad?, donde ya es como tratamiento preventivo, ¿verdad?, que se debe tomar calcio, ¿verdad? En Estados Unidos se dice que se dan tratamientos de 500 miligramos de calcio al día, ¿verdad? Porque se ha visto que se necesita, pues, el calcio, ¿verdad?, para evitar esas pérdidas, y que lo que se necesita diariamente son 1200 miligramos de calcio, que como ustedes saben, el calcio normalmente nos lleva a partir de la dieta, cuando nosotros tomamos leche, lácteos, ¿verdad? Pero a medida de que las personas crecen en edad, ¿verdad?, y las pacientes después de la menopausia, también se presentan dificultades para absorber nutrientes, ¿verdad?, a nivel del intestino, y también deficiencias enzimáticas que no permiten muchas veces tomar lácteos, ¿verdad?, porque hay intolerancias. También se pueden dar trastornos gastrointestinales cuando se está presentando un hiperparatiroidismo, ¿verdad?, que se va a hacer visible, pues, con estreñimiento. Pueden presentar los pacientes náuseas, vómitos, úlcera péptica, ¿verdad? También alteraciones del sistema nervioso central, ¿verdad?, depresión, letargia, es como perdido, vea que no tiene mucha importancia lo que está sucediendo, y convulsiones.
y anormalías neuromusculares como debilidad y fatiga. El hiperparatiroidismo secundario, ¿verdad? Es provocado por un descenso crónico del calcio sérico y la causa más frecuente es la insuficiencia renal, que hablamos, ¿verdad? En la actividad grupal. También hay por deficiencia de vitamina D y se va a caracterizar porque hay una hiperplasia de las glándulas paratiroides. El hipoparatiroidismo, si hay una secreción deficiente de la hormona, ¿verdad? Eso nos va a condicionar a un hipoparatiroidismo. Es lo que conocemos como hipoparatiroidismo, a la secreción deficiente de la hormona. Y también se va a manifestar, ¿verdad?, con los niveles disminuidos de calcio en sangre. Las causas más frecuentes que favorecen la deficiencia de la secreción de la hormona paratiroidea, esta puede ser inducida quirúrgicamente, ¿verdad?, o accidentalmente, cuando hay alguna cirugía que afecte directamente a la glándula tiroides, como se recuerdan que está bien cercanos, embebidos con ella, ¿verdad? Entonces también pues se llevan consigo a las paratiroides. También puede darse el caso, ¿verdad?, que haya una agenesia glandular, que ya se nazca, ¿verdad?, con ausencia de esta glándula. Y esto se conoce con el nombre de síndrome de DiGeorge, la agenesia glandular, ¿verdad? Paratiroidea se conoce con el nombre de síndrome de DiGeorge. Es una enfermedad autoinmune, también es considerada una enfermedad autoinmune, donde la glándula, ¿verdad?, no metaboliza la hormona paratiroidea. Y puede darse el caso también, ¿verdad?, de que sean afectaciones familiares, como presentando un hipotiroidismo familiar. Entre las manifestaciones en los pacientes que adolecen de hipoparatiroidismo, hay tetania e irritabilidad muscular, ¿verdad? Esto está relacionado con la disminución sérica del calcio, ¿verdad? Y a consecuencia de esto, pues, va a haber tetania, calambres musculares, ¿verdad? La tetania es como contracción del músculo, ¿verdad?, sostenido. Calambres musculares, alteraciones del estado mental, donde puede haber ansiedad, depresión, ¿verdad?, habilidad emocional, alucinaciones y psicosis. Y también puede haber una afectación ocular, ¿verdad?, donde se va a presentar una calcificación a nivel del cristalino. Es una parte de que conocemos ya del ojo, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal está formada, ¿verdad?, por un compartimiento central de médula, ¿verdad?, productora de catecolamina, ¿verdad?, rodeada por la corteza secretora de esteroides. Tiene un peso de 4 gramos, pero se ve influenciada por el estrés. Se dice que durante un estrés agudo, ¿verdad?, puede disminuir su peso por depresión de lípidos. Y en el estrés prolongado puede haber una hiperplasia e hipertrofia, por lo que en este caso, en lugar de disminuir los lípidos, ¿verdad?, estos se acumulan y por lo tanto pues aumenta el tamaño de la glándula. Anatómicamente, ¿verdad?, la corteza suprarrenal presenta 3 zonas funcionales. La glomerular, que aquí es donde se producen los mineralocorticoides, ¿verdad? Está formado por células cuboides y un citoplasma escaso, ¿verdad? Y el principal mineralocorticoide es la aldosterona. Tenemos otra zona que es la fascicular, ¿verdad?, donde se elaboran los glucocorticoides y el principal es el cortisol. Y tenemos la zona reticular, donde se producen los esteroides sexuales.
la biosíntesis, ¿verdad?, de cada uno de las anteriores comienza con el colesterol. Perdón, que se me movió. Comienza con el colesterol, ¿verdad? Hay deficiencia, también puede haber por deficiencia funcional de una enzima que bloquea el producto terminal y conlleva pues a una patología. Vamos a hablar ahora de las patologías, ¿verdad? Entonces, debido a una hiperfunción de la corteza suprarrenal, tenemos el síndrome de Cushing, que es debido a un exceso crónico de cortisol, lo que conocemos con el nombre de hipercortisolismo, que puede prevenir, ¿verdad?, de fuentes exógenas o endógenas. Y entre las fuentes exógenas puede ser por la administración prolongada de glucocorticoides, ¿verdad?, por razones de tratamiento. También otras causas pueden ser, ¿verdad?, hipersecreción de la hormona adenocorticotrópica por una enfermedad hipotalámica hipoficiaria, también por una hipersecreción de cortisol, por un adenoma o por un carcinoma, cuando hay una hiperplasia de la glándula suprarrenal, ¿verdad?, que es una secreción ectópica de la hormona por una neoplasia no endocrina. La hipersecreción primaria es responsable, ¿verdad?, de la mitad de lo que conocemos como hipercortisolismo endógeno, que es lo que nos da como por resultado de la enfermedad de Cushing. Esta enfermedad de Cushing yo creo que ya han oído hablar bastante de ella, ¿verdad? Es 5 veces más frecuente en las mujeres y se presenta, ¿verdad?, más que todo entre las edades de 30 a 40 años. También por neoplasias suprarrenales primarias, que corresponden al 15 y al 30% de los casos asociados pues al síndrome de Cushing. Y aquí tenemos las características clínicas del síndrome de Cushing. Es bien característico, ¿verdad?, este síndrome, y lo que se puede observar en los pacientes es una obesidad central, o sea que el tronco y la parte alta de la espalda, ¿verdad?, están más gruesas. La cara dice que tiene la forma característica, bien gordita, redondeada, entonces le conoce como cara de luna llena. También presentan debilidad y tendencia a la fatiga. Hay un signo, ¿verdad?, el hirsutismo, que esto se da también pues en las mujeres cuando padecen síndrome de Cushing. Dijimos que es más frecuente en las mujeres y es el crecimiento de vello, ¿verdad?, por las hormonas, por el exceso de las hormonas masculinas. Hay hipertensión, osteoporosis, alteraciones psiquiátricas, alteraciones menstruales y las estrías cutáneas, que son características del síndrome de Cushing. Y aquí están en la diapositiva, ¿verdad? Ven ahí que dice estrías rojas vinosas, ¿verdad? Ese color es el característico que presentan esas estrías. Y hoy vamos a hablar de otra glándula, la glándula pineal, que es la que interviene en que nosotros durmamos, ¿verdad?, o no. Entonces es la que regula los ciclos circadianos, ¿verdad?, el ciclo de vigilia y sueño. Es un órgano diminuto en forma de pino, ¿verdad?, que pesa entre 100 a 180 miligramos. Está localizada entre los pedúnculos superiores en la base del cerebro, ¿verdad? Y puede presentarse patologías a consecuencia
de las neoplasias que se conocen con el nombre de pinealomas, pineoblastomas, ¿verdad? O pineocitomas. Esos son los tumores, ¿verdad? Los tumores son las neoplasias. Los pinealomas, pineoblastomas, ¿verdad? Es un tumor cerebral maligno, ¿verdad? Que se presenta en jóvenes menores de 20 años y es más común en los niños entre las edades de 10 años. Presenta la característica, ¿verdad? Que hay una compresión del acueducto de Silvio, lo que hace que los pacientes presenten hidrocefalia. La hidrocefalia, no sé si ustedes recordarán qué es la hidrocefalia. Los pacientitos que tienen hidrocefalia presentan unas cabezas grandes, ¿verdad? Y hay acumulaciones de líquido. Tienen que ponerles ahí un catéter para poder drenar ese líquido. Y esa gran cantidad de líquido que está allí, ¿verdad? Adentro, es el que comprime pues el acueducto de Silvio. También tenemos otro tumor, ¿verdad? Que se conoce con el nombre de pineocitomas. Y este se va más que todo en los adultos entre 25 a 35 años. Son tumores de crecimiento lento, ¿verdad? Y se observan como bases grises o hemorrágicas. Y dependiendo del tamaño, ¿verdad? Y de hasta dónde se extiendan, entonces pueden dar pues en los pacientes o presentar los pacientes alteraciones visuales, ¿verdad? Cefalea y demencia. Entonces, con esta glándula pineal, ¿verdad? Que es tan importante, pues, en el mantenimiento del ciclo circadiano, que es el que nos regula la vigilia y el sueño, ¿verdad? Estaríamos cubriendo, pues, lo concerniente al sistema endocrino. No sé si tienen alguna pregunta. Sí.